Prólogo. En una era en la que la línea entre lo divino y lo humano se borraba, Grecia se erguía como el crisol de culturas, ideas y pasiones. Era el siglo V a.C., cuando Atenas comenzaba a forjar la democracia y cuando, en Creta, aún resonaban los ecos de antiguas glorias minoicas. Bajo cielos inmensos y sobre mármoles centenarios, los dioses del Olimpo observaban desde lo alto, mientras en la tierra se tejían intrigas políticas y se sellaban destinos con la tinta del amor y la sangre del honor. En este contexto, el destino, tan retorcido como un laberinto, desplegaba sus senderos, marcados por los designios de Zeus, Atena, Afrodita y otros inmortales que influenciaban, de forma irreductible, la vida de los hombres. Capítulo 1. La aurora de un nuevo destino. La ciudad de Atenas, con sus ágoras vibrantes y sus templos dedicados a la sabiduría, se hallaba en plena ebullición política. Inspirada por las reformas de Solón y en vísperas de las grandes gestas que cimentarían la democracia, la urbe bullía de debates en las plazas y de conspiraciones en las penumbras. En este escenario nació Lisandro, descendiente de una familia aristocrática que había defendido, desde generaciones pasadas, los ideales de justicia y virtud. Educado en retórica y filosofía, Lisandro representaba la esperanza de una nueva élite, aquella que veía en el diálogo y en la razón el camino para la grandeza. Pero no solo en Atenas se gestaban cambios. Al otro lado del mar Egeo, Creta, la misma isla que había forjado la leyenda del laberinto y el Minotauro, estaba inmersa en una transformación propia. Allí, la belleza exótica y el misterio de sus tradiciones se fusionaban con una política marcada por la herencia de antiguas dinastías. Fue en estas tierras donde Irene, de linaje noble y portadora del significado mismo de la paz, se formaba en el arte de la diplomacia y el secreto de los antiguos ritos. Su mirada serena, templada por los mitos y rituales de una cultura ancestral, parecía anunciar la llegada de nuevos tiempos. El destino quiso unir a estos dos mundos tan distintos. En una inesperada confluencia de caminos, Lisandro fue enviado a Creta como emisario en busca de alianzas. Su misión era fortalecer el vínculo entre las ciudades griegas, mientras que su corazón, sin saberlo, se encaminaba hacia un amor que desafiaba las estrictas fronteras de la política y de las tradiciones. Así, en los albores de una época de cambios, la semilla de un romance prohibido se plantaba en el campo fértil de la historia. Capítulo 2. El nacimiento de la pasión. En los jardines de palacios cretenses, donde las fragancias de mirto y laurel se entrelazaban con el murmullo del mar, Lisandro conoció a Irene en un festín en honor a Dionisio. En medio de las danzas y los cánticos, sus miradas se encontraron, y en ese instante, parecieron detenerse los movimientos del tiempo. Irene, susurró Lisandro, con la voz temblorosa por la admiración, en tus ojos se esconde la promesa de una era de paz, aún en medio de las tempestades políticas. Irene, con una sonrisa enigmática y un destello de melancolía en su mirada, respondió: Lisandro, tú vienes de las tierras de la razón y ofreces la pasión de un ideal. Quizá, en este juego de dioses y hombres, nuestras almas estaban destinadas a encontrarse. Mientras los dos jóvenes conversaban, las sombras de antiguas leyendas emergían a su alrededor. Recordaban al amor trágico de Paris y Helena, pero también al tormentoso romance entre Eros y Psique, en el que el destino parecía estar encantado por fuerzas superiores. Sin embargo, la pasión entre Lisandro y Irene no era meramente un accidente de los dioses, era el reflejo de un anhelo profundo por trascender las barreras impuestas por la política, la tradición y la desconfianza entre pueblos tan distantes y, a la vez, tan conectados por su herencia helénica. El palpitar de sus corazones se convirtió en preámbulo de una conspiración vital, pues en cada mirada, en cada palabra, se sugería un pacto tácito entre ellos, el de unir la fuerza de la política y la delicadeza del amor para cambiar el destino de sus gentes. En la convicción de que el amor podía salvar a los imperios, los dos forjaban, sin saberlo, el preludio de una epopeya que sería recordada a lo largo de los tiempos. Capítulo 3. Intrigas en la ágora. De regreso en Atenas, la atmósfera en la ágora era tan densa como la niebla al amanecer.
Aquí, entre columnas dóricas y estatuas de héroes pasados, se gestaban juegos de poder que harían tambalear incluso la solidez de la democracia naciente. Lisandro, aún marcado por el recuerdo de Irene, se vio envuelto en debates acalorados y discusiones que rozaban lo sagrado. La retórica y la elocuencia, cual armas afiladas, se usaban para moldear la opinión pública y para defender aquellos ideales que prometían dar a Atenas una posición privilegiada tanto en el plano político como en el cultural. Entre los personajes que transitaban estos pasillos de poder se encontraba Eumelos, un hombre astuto, cuyas intenciones iban más allá del bien común. Con voz suave y mirada calculadora, Eumelos se convirtió en el protagonista oculto de una conspiración que pretendía utilizar los recientes intercambios con Creta para fines oscuros. Inspirado en episodios reales de traiciones que marcaron la historia griega, como las intrigas que precedieron a conflictos mayores, este personaje veía en la unión entre Atenas y Creta la oportunidad para imponer su propia visión, basada en la ambición desmedida y la sed de poder. Las asambleas se llenaron de debates encendidos. Algunos recordaban con fervor los decretos de Dracón y Solón, quienes en épocas anteriores habían regulado con mano dura la vida ciudadana. Otros, inspirados por el espíritu de Clístenes, clamaban por una democracia más inclusiva. En medio de este torbellino político, la figura de Lisandro emergía, no solo como un orador elocuente, sino como símbolo de la unidad entre el ideal cívico y el sentimiento humano. Sin embargo, cada palabra pronunciada en la ágora abría una fisura más en el tejido de la política ateniense, permitiendo que la conspiración de Eumelos se extendiera en las sombras. Las mañas de Eumelos se hicieron evidentes en reuniones secretas, intercambios furtivos de documentos y testigos silenciados mediante sobornos y amenazas. Así, el propio corazón de la democracia parecía latir con inestabilidad, mientras el amor prohibido entre Lisandro y Irene, celebrado en secreto, se erguía como el último vestigio de esperanza en un mundo que se desmoronaba ante la corrupción y la traición. Capítulo 4. El pacto entre dioses y mortales. En el Olimpo, los dioses observaban con interés y, en ocasiones, con desdén la efervescencia de los asuntos humanos. Zeus, desde su trono celestial, notó que las pasiones terrenales amenazaban con desatar un caos comparable al de la titanomaquia. Atena, diosa de la sabiduría y protectora de Atenas, se mostró dividida. Por un lado, admiraba la integridad y el idealismo de Lisandro, por otro, se alarmaba ante el peligro que representaba la inestabilidad política. Afrodita, diosa del amor, veía en la unión entre Lisandro y Irene la manifestación suprema de la belleza y la fuerza de un sentimiento capaz de desafiar incluso a los designios del destino. No era raro que, en época de grandes crisis, los mortales acudieran a oráculos para obtener respuestas. En Delfos, la voz de Apolo resonaba enigmática, recordando a los hombres que el amor, aunque dulce y bendito, puede ser la semilla de la ruina cuando se mezcla con la sed de poder. Este mensaje, que parecía presagiar futuros desastres, se convirtió en un eco constante en el corazón de aquellos que sabían que la unión entre lo divino y lo humano estaba condenada a enfrentar enormes desafíos. Durante noches de insomnio, Lisandro contemplaba las constelaciones y se preguntaba si acaso su pasión por Irene tenía el beneplácito de los dioses o si, por el contrario, estaba destinada a convertirse en la antesala de una tragedia monumental. Mientras tanto, en Creta, Irene meditaba en los altares sagrados de Afrodita, pidiendo que el amor verdadero pudiera trascender las fronteras impuestas por el destino y las ambiciones de los hombres. Ese pacto silencioso entre dioses y mortales se sellaba en cada suspiro y en cada mirada furtiva, siendo testimonio de que, en un mundo marcado por la fatalidad, cada alma buscaba su redención. Capítulo 5. La conspiración en la penumbra. A medida que las alianzas oficiales se fortalecían entre Atenas y Creta, en lo profundo de los palacios y las tabernas se gestaban planes oscuros. Eumelos, astuto y despiadado, había logrado convencer a una parte de la aristocracia ateniense de que el amor y la unión entre ambas ciudades eran instrumentos de debilidad, susceptibles de ser explotados por potencias rivales. Apelando a los miedos y resentimientos heredados de antiguas guerras,
como las tensiones que en ocasiones recordaban la memoria de la guerra del Peloponeso en sus albores, este conspirador empezó a tejer una red de traiciones que involucraba desde funcionarios hasta mercenarios. Una noche, en la penumbra de una taberna cerca del puerto, se reunieron varios de los conspiradores. Con voces susurradas y miradas esquivas, trazaron el plan para desacreditar a Lisandro. Entre documentos falsificados y testimonios manipulados, forjaron una acusación de traición. Se aseguraba que el emisario ateniense conspiraba para favorecer a Creta a expensas del honor de Atenas. La intriga se extendió como un veneno, infiltrándose en los recodos más oscuros de la ciudad. Mientras tanto, la relación secreta entre Lisandro y Irene se volvía cada vez más intensa. En los rincones ocultos de templos y jardines, se entregaban a un amor que transgredía todas las normas establecidas. Sin embargo, la sombra de la traición se cernía sobre ellos. Cada reunión furtiva era una apuesta contra el destino, y cada caricia, un riesgo calculado con la conciencia de que el precio de la pasión podía ser la ruina total. Irene, a pesar de su nobleza, se debatía internamente entre el deber hacia su familia y su inquebrantable amor por Lisandro. En cartas secretas, plasmaba sus temores y esperanzas, recordando a las mujeres de las tragedias griegas, quienes a menudo pagaban con sus vidas el precio del amor y la lealtad. La atmósfera se impregnaba de esa incertidumbre que caracteriza a la existencia humana, la dualidad entre lo que se desea y lo que el deber impone. Capítulo 6. La traición que desgarra al alma. El aire se volvía cada vez más denso y el destino, implacable, se preparaba para cobrar su tributo. La acusación contra Lisandro llegó a oídos de las autoridades en un momento en que la agora estaba dividida entre voces moderadas y radicales. En una asamblea extraordinaria, convocada en la imponente plaza de PNYX, lugar emblemático de la democracia ateniense, se puso a juicio al emisario. Las disputadas intervenciones de los políticos recordaban los discursos apasionados de oradores como Demóstenes, y cada palabra parecía estar cargada del peso de siglos de tradición. Lisandro, con el rostro bañado en sudor frío, defendió su honor y narró la pureza de su intención al buscar una alianza que, según él, elevaría tanto a Atenas como a Creta. Con voz entrecortada, declaró: «No he buscado la ruina de mi patria, sino su resurgir en la unión de las almas libres. Mi amor, nacido en la llama de la esperanza, es la prueba de que, aun en tiempos de oscuridad, un corazón verdadero puede iluminar el camino». Pero las artimañas de Eumelos habían sido calculadas con frialdad. Testigos, manipulados por sobornos y amenazas, ofrecieron testimonios que manchaban la reputación de Lisandro. La tensión en la plaza era palpable. Al caer la noche, mientras el veredicto se demoraba, un viento gélido y presagio recorrió las calles de Atenas, como si los propios dioses lamentaran la injusticia cometida. La traición se había consumado. Lisandro fue condenado en un juicio marcado por la partición del alma de la ciudad. La sentencia, aunque no definitiva en la forma, dejó una cicatriz indeleble en el espíritu de quienes creían en un futuro donde la política fuera sinónimo de justicia y no de engaño. Mientras la multitud clamaba justicia y algunos padres de la patria alzaban la voz, el destino se mostraba implacable ante la fragilidad del honor humano. Capítulo 7. La ira y la misericordia de los dioses. En el clímax de la crisis, los cielos enfatizaron el drama de los acontecimientos. Numerosas polis antiguas estaban acostumbradas a interpretar los fenómenos naturales como mensajes divinos. Aquella noche, relámpagos y truenos retumbaron en el cielo de Atenas, y las tinieblas parecían fundirse con el destino humano. Desde el Olimpo, Atena bajó veladamente, manifestando su preocupación tanto por la injusticia cometida como por el caos inminente que amenazaba con romper la unión entre los pueblos helénicos. En sueños y visiones, Lisandro recibió el consuelo de la diosa. En un trance místico, reminiscente de las profecías de Delfos, se le mostró que su causa no era vana. Afrodita, con su inagotable compasión, reveló a Irene que el amor verdadero poseía la fuerza de redimir incluso las traiciones más profundas, y que, si bien el precio era alto, la verdad y la pasión acabarían por prevalecer. La intervención de los dioses se hizo sentir no solo en el ámbito individual sino en el devenir mismo de la polis.
Con movimientos que parecían coreografiados por el destino, ciudadanos y oradores se alzaron para reclamar una revisión del juicio, y la agora se transformó en un hervidero de discursos y propuestas de reconciliación. La conflagración de la ira divina y la insurrección popular fue el preludio a un nuevo orden, uno que prometía purgar las impurezas de la traición y renovar el espíritu cívico. Mientras la justicia mortal vacilaba, la voluntad de los dioses se materializó en un milagro inesperado. Evidencias ocultas, documentos auténticos y testimonios honestos salieron a la luz, demostrando la falsedad de las acusaciones. La revelación, aunque tardía, abrió la posibilidad de redención para Lisandro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y el alma de Atenas quedaría marcada por el impío uso de la intriga. Capítulo 8. El laberinto de la redención. Con la purificación del juicio, la ciudad de Atenas se enfrentó a una encrucijada. Los ideales que una vez inspiraron las reformas de Solón y, posteriormente, el sueño democrático, se vieron amenazados por la amarga experiencia de la traición. Lisandro, reinstalado en honor pero ya marcado por la experiencia, se retiró momentáneamente del ojo público. Sin embargo, su corazón, aún encendido por el amor a Irene, se negó a resignarse a la pasividad. Desde Creta, Irene se manifestó como voz de la razón y de la reconciliación. Con la misma firmeza con la que en el pasado había desafiado el destino, recorrió las calles de Atenas y convocó asambleas en pequeñas ágoras, invitando a que se aprendiera de las heridas abiertas. Al hacerlo, evocó el espíritu de figuras históricas que, en épocas de crisis, habían sabido transformar la discordia en unidad. Su mensaje era claro, que el destino es un laberinto, y solo comprendiendo cada uno de sus giros podremos encontrar la salida hacia un futuro de paz y justicia. Lentamente, el tejido social de Atenas empezó a restaurarse. La experiencia amarga se transformó en lección, y la traición se convirtió en un recuerdo que instaba a la prudencia y al amor desinteresado por el bien común. La agora, antes escenario de divisiones, volvió a ser el foro de la palabra libre, donde se celebraban debates y se rendían honores a los héroes caídos en la lucha por una sociedad justa. Lisandro y Irene, cuyo amor había sido probado en las llamas de la adversidad, sellaron su destino en un acto simbólico. En una ceremonia íntima, bajo la atenta mirada de un templo dedicado a Afrodita, prometieron que, sin importar las adversidades, su unión sería un faro de esperanza para generaciones futuras. Su historia, entretejida en la memoria de los atenienses y de los cretenses, se convirtió en leyenda y en recordatorio de que, a pesar de las traiciones y los errores, el amor puede ser la fuerza redentora capaz de sanar las heridas de la historia. Epílogo. Los siglos han pasado y, en el murmullo del viento que recorre las colinas de Ática, aún resuena la voz de aquellos que vivieron los días de intrigas y pasión. La democracia de Atenas, forjada en medio de debates encendidos y traiciones inevitables, se consolidó como el legado de un tiempo en que los hombres se atrevieron a soñar con la justicia y la libertad. Los templos, las ágoras y los teatros se alzaron no solo como estructuras de piedra, sino como monumentos vivientes a la lucha por un ideal superior. El recuerdo de Lisandro y de Irene se funde con los mitos, recordándonos que la historia es un laberinto complejo, en el que cada giro, cada sombra y cada destello de luz conforma el tapiz del destino humano. La intervención de los dioses, la pasión desenfrenada y las traiciones que alguna vez hirieron el alma de una ciudad se transformaron, con el tiempo, en lecciones eternas sobre la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano. En la memoria colectiva de los griegos, y de todos aquellos que buscan en el pasado inspiración para un futuro mejor, quedan grabados los ecos de un amor que desafió las leyes impuestas por el poder y la política. Así, mientras la luz del atardecer tiñe de oro los mármoles de las antiguas ruinas, se recuerda que la redención es posible cuando se aprende a escuchar la voz del corazón y se reconoce que, en el laberinto del destino, hasta el más profundo sufrimiento puede transformarse en el cimiento de una nueva esperanza. Notas históricas y reflexiones. Contexto político y social. La Atenas clásica del siglo V a.C. vivió un periodo revolucionario en el que el desarrollo de la democracia se enfrentó a profundas tensiones internas. Las reformas de Solón y Clístenes permitieron que la participación ciudadana amplíe su alcance,
aunque no estuvieron exentas de conflictos y conspiraciones, tal como se refleja en las intrigas y traiciones que simboliza esta historia. El relato de Lisandro evoca ese espíritu de cambio, en el que cada palabra pronunciada en la agora podía definir el futuro de toda la polis. La influencia de la mitología, los dioses griegos, tan cercanos a la vida diaria de los antiguos, eran interpretados como árbitros del destino humano. La aparición de figuras divinas en el relato no es casual, sino un reflejo de la cosmovisión en la que la intervención divina era parte integral de la toma de decisiones y de la interpretación de los fenómenos naturales. La consulta al oráculo de Delfos y los augurios transmiten la sensación de que cada acontecimiento, por más humano que fuese, estaba bajo la atenta mirada del Olimpo. Amor y traición en la cultura clásica, la dualidad entre el amor sublime y la traición devastadora es un tema recurrente en la literatura y el teatro griegos. Obras de dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Esquilo exploraron el conflicto entre el deber y la pasión, un dilema que también se plasma en la relación prohibida entre Lisandro y Eirene. Su historia es, en muchos sentidos, un reflejo de las tragedias que se representaban en festivales en honor a Dionisio, en donde el destino de los hombres era marcado con tinta de ambición y redención. El legado duradero, el relato, a pesar de ser ficticio, recoge el espíritu de una época en la que cada acción, cada traición y cada acto de amor contribuía a la construcción de la identidad occidental. Las lecciones de la Atenas clásica aún resuenan en nuestra concepción moderna de la política, la justicia y la libertad, recordándonos que, a pesar de los errores del pasado, cada sociedad tiene la capacidad de reinventarse y de brillar a la luz de la verdad. Conclusión. Y el laberinto del destino, intrigas, amor y traición en la antigua Grecia no es solo la crónica de episodios llenos de pasión y conspiración, sino también un homenaje a una época en la que los ideales de libertad y justicia se forjaban en medio de la adversidad. La historia de Lisandro y Eirene, entrelazada con las maquinaciones de poder y la intervención divina, es un símbolo eterno del esfuerzo humano por encontrar la redención en un mundo plagado de incertidumbre. Que este relato te inspire a profundizar en la historia y en los mitos, y a recordar que en el vasto laberinto de la existencia, cada decisión, por amor o por ambición, conforma la huella imborrable que dejamos en el destino de la humanidad.